Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con las tablas de frecuencia que veníamos trabajando con el objetivo de poder representarlas gráficamente. Si recuerdan, el primer ejemplo que habíamos trabajado era el de las tablas simples que utilizábamos para las variables cualitativas y vamos a ver cómo representarla de manera circular o en barras. En el primer caso, lo que debemos hacer es seleccionar nuestras categorías y su frecuencia. En este caso, una está al lado de la otra, así que podemos seleccionarla formando un cuadrado que contenga a las dos columnas con la totalidad de las filas, siempre dejando afuera los totales, por supuesto, esto es muy importante, no meterlos adentro. Pero también, si es que una no estuviera junto a la otra, podríamos seleccionar una columna, apretar la tecla control que está en el extremo izquierdo inferior del teclado y seleccionar otra. Y de esta manera podríamos representar estos datos en un gráfico. Por ejemplo, vamos a insertar, buscamos nuestro gráfico de torta y ahí tenemos representado nuestros datos. Que si observan, utilizamos esta representación, vamos a insertar, buscamos el gráfico que tiene el formato de torta, van a ver que la representación gráfica es idéntica. Esto es porque la frecuencia relativa justamente es lo que representa un gráfico de torta de una frecuencia. Es decir, de un entero, en este caso ese entero es la torta, qué proporción representa cada una de las categorías de ese total. Entonces de esta manera podemos ver cómo lo representamos de las dos maneras. Una aprovechando la vecindad que tienen los datos, uno al lado del otro, y la otra aprendiendo a utilizar la tecla control para poder valerse de las distancias que hay entre una columna y la otra. Ahora bien, algo que es importante tener en cuenta son algunos aspectos fundamentales que tiene que tener un gráfico, que en principio algo de lo que no podemos olvidarnos es el título. En este caso, como estamos tomando directamente de la tabla, vamos a ver que aparece como una F en el caso de la frecuencia o de una FR en la frecuencia relativa. Sería conveniente ajustarlo y cambiarlo. Para eso vamos a seleccionar datos, que está en el extremo superior derecho, pero dependiendo del tipo de versión de Excel que tengan puede cambiar. Donde siempre lo van a encontrar es si seleccionan en el gráfico, botón derecho, y en seleccionar datos esto va a aparecer siempre acá. Algo para tener en cuenta, algo que también aparece en la gran mayoría de las versiones de Excel, es cuando ustedes seleccionan un elemento, en este caso un gráfico, se desbloquean menús que son particulares de ese objeto. ¿Sí? Cuando yo salgo del gráfico, ven acá arriba a la derecha, casi en el centro, van a ver que se va. Pero si selecciono sobre el gráfico, aparece. Esto sucede con todos los elementos de Excel. Sea que yo agregue una imagen, sea una tabla dinámica, sea un gráfico, siempre van a aparecer menús que contienen funciones propias de cada uno de esos elementos. En este caso, la del gráfico, que tiene por supuesto la de seleccionar datos, que también la encuentro con el botón derecho. Voy a seleccionar datos y acá van a ver que me aparece de dónde obtiene el título. En la leyenda, en la serie, voy a ver dónde está teniendo el título. Si hago clic en modificar, en lugar de tomarlo de la F, podría venir y tomarlo de la columna de la celda A1, que podría ser más descriptivo de mis datos. ¿Sí? O en este caso, que tenía una, una reducción, vamos a poner favorito y lo termino de escribir yo para que sea un poco más descriptivo. Algo más que podría agregarle, bueno, van a ver que Excel me ofrece muchos modelos, con algunos agregan el porcentaje, como en este caso, cambian el fondo. Otro dato importante a tener en cuenta es que si yo opto por un determinado tipo de diseño, como este,
lo conveniente es replicarlo en el resto de las imágenes. Ahora vamos a ver un poco eso. También en estas botones voy a poder editar diferentes cuestiones, como por ejemplo dónde quiero que se vea la leyenda. Si quiero que se vea a la derecha, arriba, a la izquierda, abajo. Las etiquetas de mis datos también, donde quiero que aparezcan. El título, lo puedo poner si quiero que sea transparente o no, o quiero que no esté. La recomendación es siempre que aparezca el título, y voy a poder hacer diferente. Vamos a eliminar este. Ahora bien, si yo tuviera más de 3 categorías, la recomendación seguramente sea representarlo como un gráfico de barras, porque a medida en la que aumenta la cantidad de categorías, empieza a perder efectividad el gráfico de tortas como una herramienta potente para representar visualmente mis datos. Estos sectores tienden a aparecerse mucho en la medida en la que agrego más categorías. Entonces empiezo a no poder discriminar cuál es más grande que cuál y se me complican las comparaciones. Por eso siempre es mucho más poderoso un gráfico de barras. Puedo directamente acá donde dice cambiar tipo de gráfico en el menú de diseño de gráfico, elegir otro como el de columnas, ¿sí? Y va a tomar esta forma. O puedo representar uno al lado del otro seleccionando, ¿sí? Acá no puedo seleccionar, no cuenta este que tiene la frecuencia relativa, tengo que usar sí o sí el de absoluta. Vamos acá, selecciono mis datos, vamos a insertar gráfico de barras y ahí está, mi gráfico de barras. Obviamente, si respetamos lo que habíamos mencionado, deberíamos tener un diseño similar como este, ¿sí? A mí de este diseño, ahora que lo veo bien, lo que no me parece correcto es que se pierde, si ven, los valores que están sobre el eje Y, acá, por ejemplo, estos. Acá los perdemos, ¿no? Es un poco más estético, pero un poco más impreciso en términos de, de datos. Ahí creo que estamos en la misma. Ahí lo veo mucho mejor. ¿Por qué? Porque acá tengo mis ejes que tengo el eje Y, donde tengo la escala de valores en la cual va creciendo. Ven que el 9 corresponde al 9, que el 5 corresponde al 5 y el 6 al 6. Y tengo las diferentes categorías. De esta manera puedo armar mis gráficos. Ahora bien, si vamos a nuestra segunda tabla de frecuencia, a la agrupada, ahí vamos a tener que utilizar otras herramientas. ¿Por qué? Porque los histogramas en Excel a veces pueden traernos algún que otro dolor de cabeza. Lo más sencillo podría ser tomar directamente toda nuestra columna donde están los datos originales. Sencillamente vengo a insertar, busco histograma, que es este de acá al lado, y lo represento. Si se fijan, obviamente no me trajo título del gráfico, pero eso es lo de menos. Vamos a ver que representa desde el 58,30, que es el primer valor, hasta el 68,30, que es donde marca el límite del intervalo. Desde el 68,30 sin incluirlo, por eso acá tiene un corchete, porque lo incluye. Y acá tiene un signo, un paréntesis, porque no incluye este valor 68,30 va acá. No tenemos ninguno puntualmente con ese, pero si lo tuviéramos iría acá, no acá. Hasta el 78,30, que sí está incluido, por eso tiene un corchete, y el 78,30, que no está incluido y por eso tiene un paréntesis, hasta el 88,30, que sí está incluido. Ese es los intervalos que me utiliza para el gráfico. En uno tengo 8 valores, en el otro también tengo 8 y en este tengo 4. De alguna manera, Excel solo con estos datos toma la decisión de en cuántos intervalos quiere dividir mis datos, cuál es la amplitud de ese intervalo y directamente lo grafica. Ahora bien, nosotros habíamos tomado otras decisiones al momento de armar este gráfico,
perdón, al momento de procesar estos datos, previo al armado del gráfico, y habíamos elegido trabajar con 6 intervalos, que iban eh, en rangos de 5 en 5. No es lo que está representando. Y eso no lo podemos modificar acá. Entonces vamos a tener que tomar otro camino para representar lo que nosotros queremos. Es un camino un poco más largo. Este vamos a dejarlo al costado. No es que esté mal, pero no es lo que estamos buscando. Vamos a ir directamente a lo nuestro. Nosotros habíamos armado para nuestra tabla de frecuencias poniendo el límite inferior. Acá yo voy a... Esta celda estaba combinada, yo la voy a descombinar. Habíamos puesto el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha. Es el límite inferior de mi intervalo y el límite superior de mi intervalo. Mi intervalo va de acá a acá. El siguiente va de acá a acá y así sucesivamente. Ahora bien, si yo quisiera esto combinarlo en una sola columna para utilizarlo como una etiqueta de mis datos, lo que tendría que hacer es utilizar la función concatenar, que es lo que hago acá. ¿Sí? Esta es la función. Ahora vamos a ver cómo se escribe la función concatenar. Yo la voy a explicar acá y después en el de abajo la escribimos. La función concatenar lo que hace es unir secuencias de texto. Pueden ser 2, 3, 4, 5. Acá tengo varias. Une secuencias de texto para armar una celda que contenga todo eso. Por ejemplo, acá voy a poner primero un signo de un paréntesis, y para eso lo tengo que poner entre comillas, punto y coma. Llamo al primer dato que quiero, que en este caso es la celda A2, 55. Punto y coma para avisarle que voy a pasar a otro dato. Abro comilla para avisarle que voy a escribir y pongo un guión. Cierro comilla para avisarle que termine de escribir. Punto y coma para avisarle que voy a pasar a otro dato. Busco B2, que es 60. Punto y coma para avisarle que voy a pasar a otro dato. Abro comilla para avisarle que empiezo a escribir. Escribo. Cierro comilla para avisarle que termine de escribir. Y cierro paréntesis para avisarle que termine de escribir la función. ¿Sí? Puede ser un poco complejo. Siempre la función tiene dos extremos que empiezan y terminan con paréntesis. Este de acá y este de acá. ¿Sí? Y lo que está en el medio es lo que yo escribo. Vamos a hacerlo desde cero. Llamo a la función concatenar. Vamos a ver que acá ya me ofrece una. Me dice, primero pásame un texto. Pero no lo voy a elegir yo el texto, sino que lo voy a escribir. Abro comillas para empezar a escribir y elijo un paréntesis. Cierro comillas porque ya terminé de escribir esta secuencia. Punto y coma para avisar que pasó a la segunda. Y selecciono mis datos. Punto y coma para avisarle que ya seleccioné. Abro comillas para avisarle que voy a escribir. Escribo. Cierro comillas. Punto y coma para avisarle que pasó al siguiente dato. Punto y coma para avisarle que pasó al otro. Abro comillas. Pongo un corchete. Y cierro comillas para avisarle que termine de escribir. Ya tengo todo, entonces cierro la función. Vieron que cuando yo escribo el cierre de mi función, fíjense que es como que resalta el inicio de la función. Esto es una ayuda gráfica que tiene Excel para decirme que lo escribí bien. Fíjense que se pone en negrita los dos extremos. Le doy Enter y ahí tengo mis datos. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué tengo un paréntesis a la izquierda y un corchete a la derecha? Porque el paréntesis lo que me indica es que ese dato no está contenido dentro de mi intervalo. Es decir, si en mi dato hubiera un 55, que en este caso no lo hay, no entraría dentro de mi tabla de frecuencia. ¿Sí? Ahora, cuando cae un 60, cae en este intervalo de acá arriba, no en este. Porque justamente el paréntesis me indica que no está adentro. El corchete es lo que me indica que sí, que ese dato está incluido dentro de ese intervalo.
selecciono mis datos, voy hacia abajo, una más, y fíjense que ni siquiera tuve que escribirlos. De hecho, con haber escrito uno solo ya me alcanzaba, porque Excel es inteligente y directamente se da cuenta que si acá yo tengo A2, en el siguiente voy a tener A3, y en el siguiente voy a tener A4, y así sucesivamente va a ir para abajo, bajando de uno en uno. Si no quisiera que haga eso, lo que debería hacer es seleccionar el nombre de la celda. Por eso son tan importantes saber los nombres de las celdas, de las filas y de las columnas. Apretar F4 y dejarlo de manera absoluta. Entonces, ahí sí, cuando arrastré se va a quedar el 55 fijo. Todo lo demás se sigue moviendo porque no lo cambié. ¿Sí? Volvemos para atrás. Ahí tengo mis datos representados. Ahora que tengo esto, que podría haberlo puesto acá como para que quede más a la mano, más cerca de mis datos. Yo le hice a un costado para que no se confunda. Vamos ahora sí a representar mi histograma. Pero tengo que tomar el camino largo, como le decía, porque este histograma no es lo que yo quiero. Voy a seleccionar mis frecuencias y voy a ir a insertar. Pero voy a insertar un gráfico de barras. Fíjense, acá tengo mi gráfico de barras. Van a ver que mi gráfico de barras, en este caso, sí representa los datos como están. Tengo el primer intervalo que tiene 2, el segundo intervalo que tiene 3, el otro que tiene 4, el de al lado tiene 4 y el tercero también tiene 4, el último tiene 3. Eso está claro y se ve bien acá. Eso está muy bien. Ahora, yo quiero que en la parte inferior, al igual que como en este histograma, yo la única diferencia que le agregué es que este histograma está separado el extremo inferior y el extremo superior por una coma. Como mis datos tienen coma, yo siento que es un poco confuso, entonces prefiero separarlos con un guión, solamente eso. Pero quiero que aparezcan igual abajo para saber a qué valor representan. Bueno, lo que vamos a hacer es botón derecho, seleccionar datos, y van a ver que acá, sobre el cuadrante derecho, me aparecen una serie de datos que son estos de acá. 1, 1, 2, 2, el gráfico tiene 3, el cuadrante tiene 3 y así sucesivamente. Yo lo único que hago es editar, me ofrece esto, me ofrece agregar un rótulo nuevo, selecciono los datos que agregue, le doy a aceptar y ahí está. ¿Ven? Me aparece como yo quiero mis datos aquí abajo. Pero sigo teniendo un problema. Esto es un gráfico de barras, no un histograma. El histograma, justamente, una barra está pegado al lado de la otra para mostrar la continuidad. Porque si ustedes miran las etiquetas del eje X, que es el eje horizontal, van a ver que el 60 está así como está de este lado, lo mismo con el 65. Digo, los datos son continuos, no hay espacios en el medio. El histograma quiere tener la bondad de representar eso. Y acá es donde viene el atajo que tomamos, donde vamos a propiedades de nuestro gráfico. ¿Sí? A ver si acá está, es la última opción. Formato de área del gráfico. Ajá. Perdón, no es ahí, es acá. Vamos acá. Esto de acá. A ver si me lo toma. Ejes, títulos. No, barras de error no. Más opciones. Acá está. Bueno, me agrego esto que no quería que me lo agregue. ¿Para qué lo voy a deseleccionar? Acá tenemos como opciones para agregar. ¿Ven? Puedo agregarle, ponerle sacar la cuadrícula. Estas son algunas opciones que acá están como compiladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son los títulos del eje. Acá todavía no le puse nada, así que no van a aparecer. Yo solo voy a dejarle las cuadrículas. ¿Dónde está la cuadrícula? Acá, línea de cuadrícula. Con este botón tengo esta opción que dice ver más opciones. ¿Sí? Pero de las barras quiero ver más opciones. Ahí está. Cuando yo selecciono en las barras, me aparece este dibujito. Selecciono en la barra, me aparece este dibujito. ¿Ven? Que tiene la propiedad de las barras. Fíjense que dice ancho del rango de 219% y superposición del 27%.
Yo acá lo único que tengo que hacer es llevarlo a 0. Le doy Enter y ahí van a ver que mis barras quedaron una pegada al lado de la otra, que es el mismo efecto que tengo acá. Acá están separadas por una pequeña línea blanca que nosotros podríamos representar, a ver, con un 5%. Es mucho tal vez. Vamos a probar con un 1%. O con un 2%. Ahí está. ¿No? Y ahí tenemos nuestro histograma hecho a mano. Algo que podríamos agregarle también a las barras es, si quisiéramos, bueno, por acá un borde. Y acá dice borde línea sólida. Y podemos agregarle un borde de línea sólida con un color, no sé, por ejemplo, negro. Y ahí tenemos nuestro histograma. Yo lo prefiero, la verdad, que sin las líneas. Me parece que queda mucho más parecido al original. Lo moví a 3, porque las del medio se desdibujaban un poco. Ahí tenemos nuestro histograma. Obviamente le agregamos el título. Por ejemplo, en este caso no es un buen título porque no es muy descriptivo, pero tampoco con nuestros datos. Bueno, teníamos peso, kilogramo, ponerle pacientes. Ahí está. Ahí lo tenemos. Acá tenemos la distribución de nuestro gráfico representada en un histograma. Ahora bien, tenemos otro tipo, que traemos unos datos particulares que no los teníamos antes, que son los gráficos de línea, los cuales son ideales para representar series de tiempo. Cuando yo trabajo con datos que se van moviendo a lo largo del tiempo, a lo largo de una fecha, sea meses como en este caso, o años, lo recomendable es trabajar con gráficos de línea, porque justamente la continuidad de la línea permite apreciar lo que las barras no. Estas barras separan los datos por categoría para demostrar que esto corresponde al azul y esto al rojo, pero la línea da cuenta de cómo un valor se modifica y va cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo. Acá tenemos meses. Un ejemplo de un monto total de ventas. Podría ser cualquier otro. Esto se utiliza muchísimo para datos económicos, financieros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con econometría. Selecciono mis datos, voy a insertar, elijo un gráfico de línea, le doy OK y ahí puedo ir viendo, ¿no? Tengo diferentes opciones. Tengo una sencilla, acá tengo otra que me agrega las etiquetas con el valor, esta que es un poco más de diseño, esta que es como que me marca la superficie debajo. Este puede ser útil para algún tipo particular de casos, como poblaciones, por ejemplo. Cómo evoluciona la población en el tiempo. Bueno, hay muchos. Este es el que veníamos usando, ¿no? Pero acá vemos que sobre el eje Y tengo los valores que corresponden a las ventas, y sobre el eje X tengo el nombre de los meses. Bueno, este es el gráfico de línea y ese es el tipo. Ahora, hay diferentes otros tipos de gráficos. Este es un trimap que es muy parecido, se utiliza muy similar al gráfico de torta. Por ejemplo, selecciono los mismos datos, trimap, le doy a aceptar y ven que me hace una especie de torta cuadrada donde vemos el tamaño de cada uno de los datos, ¿sí? ¿Qué otro tipo de gráficos tenemos? Bueno, estos son los gráficos de dispersión que sirven para trabajar con dos variables quanti. Tenemos también, bueno, gráficos combinados en los cuales podemos utilizar propiedades como por ejemplo barras y líneas. Eso también es algo bastante común y recurrente. Y este es más de velas. Este es un gráfico de velas. Este es como de cascadas. Este tiene estas velas doji. También esto se utiliza muchísimo en gráficos financieros, sobre todo. Pero bueno, esta es una primera presentación de cómo construir nuestros gráficos en Excel utilizando datos sencillos y tratando de interpretar algunas reglas básicas como ser homogéneos en cuanto al estilo,
al formato, a la fuente, cosas que no nos pueden faltar como los títulos, las etiquetas. Estos valores pueden estar o no, siempre suman mucho igual, yo soy propenso a que los pongamos, y qué tipo de gráfico es más adecuado para diferentes tipos de datos.